al curso de hoy. Este es Administración Eclesiástica o Eclesial, Administración de la Iglesia, dirigiendo el ministerio con excelencia. Esta es Universidad para Líderes. Lección número 1. Conocimientos introductorios e históricos acerca de la administración. Letra A. Reseña histórica. Hablemos de las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones de la humanidad utilizaron la administración. Entre ellos ustedes podrán observar en su manual acerca de los sumerios, los egipcios, por ejemplo, para hacer las majestuosas construcciones, su sistema político necesitaron de la administración. El caso de los hebreos, nosotros vemos el ejemplo de Moisés, cómo utilizó principios de la administración como la delegación, y todo ese sistema jurídico que ellos tenían nos muestra que era una sociedad completamente organizada. El Pentateuco nos muestra claramente eso, una organización y una administración en los diferentes aspectos y ámbitos de la sociedad. También en su material lograrán ver administración con los chinos, los griegos, por ejemplo, que fueron extraordinarios con su ciudad polis y su organización política y cómo ellos administraban la justicia y la educación, es realmente impresionante. Y los romanos, el imperio de la antigüedad que realizó un sistema de administración de todo su territorio, políticamente hablando, impresionante, y desde la perspectiva de la administración realmente muy avanzado para aquellas épocas. Todo eso está en su material. Número 2, hablemos de la administración en la Edad Media. En la Edad Media, pues ese es el periodo de alrededor de unos 1000 años, es la época del feudalismo, y durante este momento, durante esta época tan lejana, también el ser humano cambió algunos paradigmas, algunas formas de hacer la administración, y esto lo van a poder encontrar en sus materiales. Después del feudalismo, de esta época de la Edad Media, surge la Revolución Industrial. Aquí ya hubo necesidad de cambiar otra vez los paradigmas porque la humanidad entró en una nueva etapa. Comenzó ya a pasar de una etapa de artesanía a las fábricas, a la industria, y entonces se formaron las primeras empresas y se requería entonces un nuevo conocimiento y la aplicación de un conocimiento diferente. La administración cambió y usted encontrará mayor información en su material y en la biblioteca electrónica de Universidad para Líderes. En el siglo XIX fue el siglo donde se dan los primeros pasos para la fundación de la ciencia de la administración. La administración es una ciencia y posteriormente vamos nosotros a ver su definición, su naturaleza, la esencia y demás aspectos. En el siglo XX, durante el siglo XX, la administración fue evolucionando en la medida en que las organizaciones fueron haciéndose más complejas, surgieron las multinacionales, las grandes empresas, y entonces el tema de la administración fue perfeccionándose, fue una ciencia que fue avanzando y evolucionando hasta lo que es el día de hoy. Letra B. Los padres de la administración moderna. Se habla de dos individuos, uno de ellos es Taylor y el otro es Fayol. Por ejemplo, Taylor dijo que la búsqueda de hombres mejores y más competentes para que ocupen toda clase de cargos y posiciones, desde presidentes hasta criados, nunca ha sido más intensa que en estos momentos. Sin embargo, lo que todos andamos buscando es el hombre ya hecho y competente, el hombre ya formado por alguna otra persona. Únicamente cuando nos damos cuenta de que nuestra obligación como nuestra oportunidad radica en colaborar sistemáticamente al adiestramiento de ese hombre competente, habremos comprendido el camino hacia la eficacia. Taylor nos deja claro que en ese camino tenemos la sagrada responsabilidad de formar los hombres competentes para ese camino de la eficacia. Y luego Fayol, que es del siglo XIX, dice que se puede decir que hasta ahora el empirismo ha reinado en la administración. Cada jefe gobierna a su manera sin inquietarse por saber si hay leyes que rigen o no la materia,
Y luego él decía, hay que introducir el método experimental, es decir, observar, recoger, clasificar, interpretar los hechos, etcétera. Y luego Fayol desarrolla los primeros principios de lo que se conoce el día de hoy como la ciencia de la administración. Muy bien. Número 3, definamos entonces qué es la administración. La administración es la ciencia que nos enseña, el procedimiento para llevar a cabo los proyectos que llenan expectativas y que tengan consecuencias para la colectividad. Es una ciencia. Y es importante que usted, que está en el ministerio, que es un pastor o que es un líder y que ha sido puesto en un ministerio específico, conozca la ciencia de la administración. Es una ciencia porque es un conocimiento científicamente planteado, es un procedimiento. Cuando hablamos de procedimiento nos referimos a pasos que hay que seguir. Proyecto, que es otro de los aspectos de esta definición. Cuando hablamos de la iglesia nos encontramos que el proyecto más importante es la salvación de los hombres. Este es un proyecto fundamental, pero de él se derivan innumerables otros proyectos que necesitan de nuestro concurso, de nuestra administración. Expectativas, cuando hablamos de expectativas hablamos de objetivos y de metas que tenemos, y finalmente las consecuencias, lo que va a resultar de todo este proceso. Todos estos elementos es lo que forma la administración. El concepto posmoderno de la administración, y este es el punto número 4, la administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas o a través de ellas. Al hablar de eficacia nos estamos refiriendo a la forma de obtener mayores resultados. Usted va a poder ver en su material mayor información acerca de lo que es la administración y sus elementos. Lección número 2. Los pilares del ministerio. El ministerio cristiano está fundamentado en 4 pilares fundamentales. Podrían haber algunos otros, pero estos son los principales. El primer pilar que estamos hablando en el ministerio cristiano es la predicación del evangelio, lo que se llama el querigma, la proclamación de la verdad de Cristo. Número 2, estamos hablando de la educación. En la iglesia necesitamos educar y cada una de estas cosas necesita administración. Luego el ministerio pastoral, el ministerio de consejería, de acompañamiento, el ministerio terapéutico que ejerce el pastor y finalmente el de administración. Nosotros debemos administrar espiritualmente las emociones, la vida espiritual de las personas y debemos administrar materialmente todos los bienes materiales de la iglesia. Entonces, uno de los pilares fundamentales del ministerio cristiano es la administración, es decir, que si tú eres un pastor o eres un líder, todo líder debe manejar el tema de la administración. Ahora, si eres pastor, debes manejar lo otro, debes manejar el tema de la predicación igual y de el ministerio pastoral, por supuesto. Estos son los pilares fundamentales de la administración y aquí está que la administración per se es el más importante o uno de los más importantes en el ejercicio del ministerio. Lección número 3, administración de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia decimos que es el cuerpo de Cristo y sin duda la iglesia somos todos los seres humanos y el cuerpo de Cristo debe ser administrado o debe ser cuidado, porque esa es otra acepción de la palabra administración, es cuidado. Y la iglesia debe ser cuidado. Por eso, en primer término, la administración de la iglesia se realiza a través de sus oficiales. Y esa es la letra A, oficiales que administran la iglesia. Y aquí tenemos que la Biblia nos habla de varios tipos de oficiales. Uno de ellos son los obispos. Los obispos son aquellos pastores que están a cargo de la vida espiritual de los pastores y de las iglesias que estos tienen a su cargo. Y se llaman obispos porque están vigilando, porque están administrando el correcto desempeño de estas organizaciones, de estas personas. Otro de los oficiales de la iglesia que menciona el Nuevo Testamento son los diáconos, son aquellos individuos que sirven, que ayudan
al ministerio de los presbíteros y de los obispos. Y esta es la forma como se administra en la iglesia, a través de sus oficiales. En la actualidad, los nombres, la nomenclatura ha cambiado. En la actualidad se habla de los ministerios, el ministerio de música, el ministerio de las personas, de los anfitriones, el ministerio de las finanzas, el ministerio de jóvenes, etc. Y las iglesias han establecido sus organigramas, que desde la perspectiva de la organización son muy importantes y que son muy útiles a la hora de administrar la iglesia. Lección número 4, las relaciones humanas en la administración. Sin duda, nosotros administramos a través de seres humanos y los seres humanos somos personas bien complejas. Si yo soy un pastor, definitivamente tengo o debo ser un administrador, y si no lo soy, debo contratar a una persona que me ayude en esa área, si ese es un área débil de mi persona. Pero uno de los elementos fundamentales en el tema de la administración es las relaciones humanas, porque la administración se hace con y a través de personas. De manera pues que para hacer esto, para cumplir con este cometido, necesito estrictamente saber cómo relacionarme con otras personas. Ahí entra el tema de las relaciones humanas. Van a poder ver en su material la diferencia que existe entre la comunicación y las relaciones humanas. Voy a mencionar dos de ellas nada más. Número 1, en la comunicación se transmite información. En las relaciones humanas se hace uso de la información para establecer amistad. En la comunicación el contenido es fijo y preciso, y en las relaciones humanas demandan informalidad y variedad. De tal manera pues que allí van a ver más información en su material. Número 2, el resultado de las buenas relaciones humanas. ¿Cuál va a ser el resultado? Una excelente administración. Usted va a poder hacer mejor su trabajo y ejercitar mejor su ministerio si sabe relacionarse, tiene don de gentes. Esto es fundamental. Y número 3, conociendo al individuo como base del éxito en las relaciones humanas. Ahí en su material va a poder observar una serie de aspectos que le van a permitir a usted conocer mejor al individuo con el cual trabaja. Las relaciones humanas son pues fundamentales en el ejercicio de la administración de la iglesia. Lección número 5, gerencia de los recursos humanos. La gerencia tiene que ver con la administración, es parte de la ciencia de la administración. Vamos a hablar acerca de la administración de los recursos humanos. Las organizaciones, la iglesia o los ministerios se hace con y a través de seres humanos, y estos deben ser administrados. Y primero hay todo un procedimiento, cómo capto yo esos recursos humanos. Eso es importante. En su material, en su módulo, usted va a poder ver una serie de aspectos de cómo hacer este trabajo de reclutar, y esa es la letra B. La letra B es el proceso de la administración de los recursos humanos. Y va a ver que primero usted tiene que planificar los recursos humanos que necesita en su ministerio, luego viene a reclutar, seleccionar, identificar a esas personas que usted ha seleccionado. Una vez que los ha seleccionado, los orienta, los capacita y luego los adapta a sus nuevos cargos, y una serie de otros aspectos que van en este proceso y que usted va a poder entender mejor una vez que lea el material. Es todo un proceso. Recuerde de que usted trabaja y hace la administración a través de recursos humanos, y una explicación de cada uno de estos aspectos del proceso usted los podrá encontrar en su material. Lección número 6, la administración de las finanzas en la iglesia. Esto es muy importante, es decir, cuando hablamos de administración, no solamente estamos hablando de seres humanos, de proyectos, aspectos generales de la iglesia, sino que también estamos hablando de dinero. Algunas personas piensan que, por el otro lado, de que la administración solamente se refiere al dinero. Ya hemos visto que no, pero el dinero es parte importante. Para una correcta administración de los recursos financieros, el primer aspecto a estudiar es el presupuesto de la iglesia. Es decir, para una correcta administración hay que establecer un presupuesto, y en el presupuesto se deben proyectar dos cosas. Número 1, los ingresos. Hay que proyectar los ingresos del año o año fiscal, como le llaman algunas organizaciones, y en segundo lugar, los gastos, los egresos. Mayor información en su material.
Letra B, los modelos económicos del Antiguo Testamento. Ahí usted va a ver, en primer lugar, en el libro de Génesis, el ahorro y la acumulación de bienes. Número 2, sobrevivencia en una sociedad nómada. Estamos hablando del pueblo de Israel, eso lo va a ver en Éxodo 16. La justicia distributiva en una comunidad, eso lo va a encontrar en Levíticos. La pobreza de la riqueza, el materialismo, lo va a encontrar en Primero Reyes y en Nehemías 9. Son diferentes modelos que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento. Ya esto está visto desde una perspectiva bíblica para un entendimiento de que aún en aquellas épocas, cuando la administración no era una ciencia y todo estaba concentrado en la filosofía, sí ya hay aspectos donde la administración es una realidad, es inherente al ser humano. Número 5, la economía del pueblo en el exilio. Usted lo va a encontrar en Jeremías. Y luego la letra C son los modelos económicos en el Nuevo Testamento. Va a encontrar el reino de Dios, la economía en la iglesia primitiva, etc. Para mayor información, lea su material. Lección número 7. Las 6 etapas del proceso administrativo. La administración es una ciencia. Es una ciencia muy interesante y para llevar a cabo la correcta administración hay todo un proceso administrativo. El primero de ellos es apreciar las necesidades. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Hacia dónde vamos a llevar este grupo humano? ¿Cuáles son las metas que vamos a alcanzar? Esa es la primera parte. Una vez que yo conozco la necesidad, una vez que yo sé qué es lo que quiero hacer, sé el evento que quiero realizar, sé el ministerio que quiero llevar a cabo, entonces viene la segunda etapa. La segunda etapa, y este es el número 2, es la planeación. Debo planificar los objetivos, debo establecer las metas, debo sentarme con mi equipo de trabajo para hacer la planeación. Número 3, ya una vez que sé cuál es la necesidad, sé qué es lo que quiero hacer, una vez que he planificado, viene la tercera fase, que es la preparación del material y del personal. Necesito capacitar a las personas que están a mi alrededor para que juntos, capacitados y educados, podamos llevar a cabo la empresa, el proyecto, aquello que nos hemos propuesto hacer. Y usted va a encontrar en su material la diferencia entre planeación y preparación, que es muy interesante. Esto nos lleva a la cuarta fase de este proceso administrativo, que es la organización estructural y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Ahí es cuando vamos a delegar, cuando vamos a hacer toda una estructura organizativa y le vamos a decir a los diferentes individuos, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a estar al cargo de esto. Vamos a estructurar, vamos a hacer un organigrama y vamos a colocar a las personas en el lugar correcto. Usted va a ver algunos modelos de organigrama, algunas ideas en su material. Todo esto es muy interesante. La etapa número 5 es la ejecución. La ejecución es la quinta etapa en esta fase del proceso administrativo, y la ejecución significa que usted va a llevar a cabo el proyecto. Esto es importante, esto es fundamental, esta es la acción. Todo antes es, a este paso es la preparación, es todo el trabajo intelectual, es el sueño, es la visión, pero en esta quinta etapa ya es poner en práctica todo. Y la última parte de este proceso, la última fase, es la evaluación y control. Este es el número 6, y en su material va a encontrar la diferencia entre control y evaluación. Control es lo que usted hace en medio, evaluación es lo que hace al final del proyecto. Y esto es importante para saber al final qué fue lo que usted hizo, si hizo algo bueno, si hizo algo malo, para hacer las correcciones para el próximo proyecto. Para terminar, la lección número 8 habla de las normas parlamentarias. Es decir, estamos hablando de que una persona que es un administrador va a reunirse con otros seres humanos, va a tener reuniones de trabajo, va a tener asambleas, va a llegar a acuerdos, va a establecer normas, y para eso nosotros recomendamos que maneje las normas parlamentarias. Usualmente las normas parlamentarias de Roberts son las más conocidas, son las más famosas, y en la lección 8 de su material usted va a encontrar todo lo relacionado a este tema. Permítame hablar brevemente de algunos aspectos. Número 1, letra A, aspectos generales de las normas parlamentarias.
Las normas parlamentarias es el conjunto ordenado de reglas por las cuales una asamblea deliberativa se rige. Y otra definición es el conjunto de reglas para celebrar asambleas deliberativas de una manera correcta, y no solamente asambleas, es decir, grandes grupos de individuos, pero reuniones con un equipo de trabajo de una manera formal. No siempre hay necesidad de hacer esto, pero algunas ocasiones sí, y la persona debe saber cómo hacerlo. Letra B, los requisitos, deberes, privilegios de los directivos y miembros. Aquí usted va a encontrar todos los requisitos que se requiere para ser miembro de una mesa directiva, de una asamblea, de una gran reunión. Letra C, los asuntos a tratarse en la asamblea. Aquí está todo el procedimiento, cómo tener la palabra, cómo presentar una moción, cómo secundar esa moción, cómo es que se hace todo lo relacionado a las resoluciones, órdenes, peticiones, y luego cómo se forma la voluntad, si es por simple mayoría, si es por unanimidad, si es por consenso, si es por voto ponderado. Letra E nos habla acerca de las mociones. Existen diferentes clases de mociones. Está la moción principal y está en segundo lugar las mociones subsidiarias, y ahí hay una subclasificación que usted va a poder observar sin ningún problema. Y número 3, las enmiendas y las resoluciones a las decisiones tomadas anteriormente. En su material también va a ver en la letra F el tema de las comisiones. Las asambleas nombran comisiones para tratar un tema determinado, una asignación que la asamblea o que la junta directiva le da a 2 o 3 personas para que aborden un tema y puedan presentar un informe que les permita posteriormente tomar una decisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos visto de una manera bastante resumida y amplia todo lo relacionado a la administración de la iglesia. La administración de la iglesia es una ciencia muy importante que nosotros debemos de conocer y manejar. Espero que este curso haya sido de utilidad para su vida. Esperamos que este curso también haya abierto el apetito para que usted pueda profundizar más sobre el tema en nuestra biblioteca electrónica o en otros recursos o fuentes del conocimiento, porque es importante que usted, tanto en la iglesia como en los ministerios que se le han asignado, cualquiera que sea, usted conozca y sepa cómo hacer su trabajo. La administración es fundamental, tiene que ver con el cuidado que debemos tener de aquello que se nos ha puesto sobre nuestras manos. Otra palabra clave y fundamental en la administración es la mayordomía. Somos mayordomos y esto es parte de la administración, de lo que debemos nosotros realizar. De tal manera, pues, amigo mío, que yo le invito a que profundice más sobre el tema. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.